Bienvenidos a un nuevo episodio de La Otra Cara, programa que se transmite de lunes a viernes a través del canal de YouTube de Contrapoder 3.0 a las 7 p.m. hora colombiana. Bueno, las cosas en el país se siguen moviendo en torno a la campaña presidencial de cara a la segunda vuelta que tendremos el próximo 19 de junio aquí en el país. Y bueno, han resultado, como lo esperábamos, un poco compleja esta campaña porque ya sabemos cómo actúa la izquierda frente a las narrativas que van creando y a hechos inciertos y falsos que ellos terminan convirtiendo de alguna manera en verdad para crear en el subconsciente de los ciudadanos lo que ellos o lo que a ellos más les conviene. Me refiero especialmente a un tema que viene circulando y es que varios activistas de Gustavo Petro han dicho que parece, según ellos, que hay un tema de la aparición de 1.500.000 votos a favor de Gustavo Petro en el escrutinio, porque nosotros sabemos que si bien el preconteo es quien le da luces a los colombianos acerca de quiénes pasan a una segunda vuelta, la registraduría ha dicho y el Consejo Nacional Electoral que el preconteo no es vinculante, pero sin embargo hoy la registraduría ha sacado los siguientes resultados, que son los definitivos, y esto nos da que hay una discrepancia entre el escrutinio y el preconteo del pasado domingo de un promedio de 0.1% de discrepancia. Es decir, están mintiendo las personas de la campaña de Gustavo Petro que han comenzado a circular esta información. No han aparecido 1.500.000 votos, como sucedió de manera sospechosa en el Congreso, que después, una semana después, comenzaron a aparecer votos en favor del pacto histórico. En esta ocasión esto no ha ocurrido y estos son los resultados finales que ha entregado la registraduría el día de hoy. Importante esto porque terminan luego incendiando el país bajo mentiras, bajo narrativas como esta, que en realidad lo que hacen de alguna manera es beneficiar a Gustavo Petro y ambientar la situación para una segunda vuelta y luego decir que no va a aceptar los resultados. Bastante difícil le va a quedar a Gustavo Petro salir a decir a las plazas públicas que hay un fraude y ya sabemos nosotros a qué convoca a ellos, a sus borreguitos. Por otro lado, han salido unas encuestas, una encuesta de RCN, la cual salió hoy. Miramos los resultados que así quedaría la segunda vuelta entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. Evidentemente aquí hay algún tipo de ventaja de alguna manera de Rodolfo Hernández sobre Gustavo Petro. Y por otro lado, salió también el día de ayer una encuesta del Consejo Nacional Electoral con el CMI, donde afirman que también hay un, digamos que llamemos un empate técnico, perdón, el Centro Nacional de Consultoría con el CMI, y donde se evidencia que aquí habría de alguna manera un empate técnico entre Rodolfo Hernández y Gustavo Petro. Estas son las primeras encuestas que salen después de las elecciones del pasado domingo y que nos pueden ir indicando un poco el panorama de lo que nosotros viviremos en una segunda vuelta. Por otro lado, el país hoy recibe la noticia que Gilberto Rodríguez Orejuela ha fallecido en una cárcel. Recordemos nosotros que Rodríguez Orejuela es un
capo o un ex capo narcotraficante del cartel de Cali, involucrado en uno de los mayores escándalos narcopolíticos del país, y fue el del proceso 8000, donde estaba involucrado Ernesto Samper, hoy socio, amigo y acompañante de Gustavo Petro en esta contienda electoral. Pero recordemos un poco acerca de todo esto que sucedió en el país, porque si algo se encarga la izquierda es de borrar la memoria histórica de los colombianos. Yo creo que un escándalo de esa magnitud, las nuevas generaciones deberían de estudiarlo con lupa y cuestionar por qué un personaje como Ernesto Samper hoy sigue de manera impune haciendo política e incluso dando clases de moral como nosotros lo hemos visto en este país. Escuchemos un poco acerca de las declaraciones de una ex amante de Rodríguez Orejuela, donde afirma sobre los nexos que éste tenía con su ex marido. Los jefes a nivel nacional y a nivel regional, para coordinar las leyes, las cosas que se iban a aprobar en el Congreso. Ernesto Samper Pizano era el director del Partido Liberal y tenía mucho peso con su bancada y con las demás bancadas. Entonces, para influenciar decisiones como el caso de la elección del Contralor General de la Nación, por ejemplo, que fue la llamada que le escuché, donde ya Ernesto Samper había hecho la labor con las demás bancadas de posicionar y de asegurar la elección de Manuel Francisco Becerra. Ya Miguel y Gilberto querían reversar esa escogencia, pero ya Ernesto Samper había hecho todo el trabajo. Esta es Aura Rocío, la ex amante de Rodríguez Orejuela, donde explica un poco cómo se manejaba esa conexión Ernesto Samper con la política del país de ese momento. Nosotros tenemos también que recordar que el ya fallecido también dirigente y miembro del Partido Liberal, Horacio Serpa, tuvo un papel protagónico en todo esto, puesto que cuando comienzan a circular los narcocassettes, esos que publicó Andrés Pastrana, donde se evidenciaba efectivamente que había la injerencia o la entrada de dineros del narcotráfico a la campaña de Ernesto Samper. Él salió eufórico a acompañar a su amigo y socio, y bueno, escuchemos algo de esas declaraciones de ese momento. Renuncia el doctor Ernesto Samper Pizano, mamola, como decía Jorge Eliezer Gaitán. Nosotros hemos visto que todos estos políticos del ala izquierda, como Ernesto Samper, Serpa y todos estos que tienen conexiones con la izquierda internacional, el Foro de Sao Paulo, bueno, en fin, con toda esta gente que promueve el socialismo y estas ideologías fracasadas, que ellos de alguna manera no solo se encubren entre ellos. Yo solamente hoy en día, en todo este recorrido que llevo dentro de la política, he visto a un solo político que se ha intentado alejar de alguien que está dentro de su misma orilla política por los cuestionamientos, y es Jorge Robledo con Gustavo Petro, que siempre ha de manera frontal abordado todos esos lunares que tiene Gustavo Petro, y le ha dicho: es que yo no lo voy a acompañar a usted porque usted no le conviene definitivamente al país. Pero por otros casos como este, nosotros hemos visto que hay una complicidad perversa e ideológica en todo esto. Pero sigamos estudiando un poco la historia, que nos debe de dar un poco de vergüenza, porque yo creo que este es uno de los símbolos más grandes de impunidad que tiene el país. Y bueno, de alguna manera el elefante
como se conoció el elefante del 8000, hoy otra vez está teniendo algún tipo de eco debido al fallecimiento de Rodríguez Orejuela. Escuchemos lo que dijo uno de sus hijos acerca de esta alianza político-criminal. Y que si podemos reunirnos con él, con el doctor Fernando Botero y el doctor Horacio Serpa, para que yo les ayude a que el doctor Fernando Botero se calme y nos comprometamos a tratar de sacar adelante un proyecto que se presentó en esa época, que creo que era el proyecto de enriquecimiento ilícito de terceros. Ese delito, como ustedes saben, estaba pegado tanto al narcotráfico como al terrorismo. En esa época se presentó un proyecto de ley para volverlo individual, y eso significaba que el doctor Fernando Botero, si pasaba estos hechos, pues iba a ser condenado por parte de la fiscalía, de un juez, a una pena por enriquecimiento ilícito. Entonces, el doctor Londoño me presenta en ese momento, en esa reunión también estaba el doctor Jairo Chavarriaga. Me dice que es a través de él que van a ser los futuros contactos, y coordinan una reunión que se hace en el Cantón Norte de Bogotá, en el casino de oficiales, donde asistimos estas 3 personas anteriormente que enuncié: el doctor Horacio Serpa, el doctor Fernando Botero, que estaba detenido ahí en el Cantón Norte de Bogotá, y el doctor Jairo Chavarriaga y mi persona. Horacio Serpa de nuevo vuelve a aparecer en el panorama, pero adicional aquí ya el hijo de Rodríguez Orejuela habla acerca de Fernando Botero, que fue quien terminó de alguna manera, de manera coloquial lo voy a decir, pagando los platos rotos de Ernesto Samper, y ya posteriormente Samper salió a decir que Botero mentía, que las declaraciones que le estaba dando no eran ciertas, porque de alguna manera Botero comenzó a confesar que Ernesto Samper sí sabía del ingreso de ese dinero, o de los dineros calientes, como se conocieron en ese momento, a su campaña. Y es que además en un momento vamos a ver que esta no era la única conexión con el narcotráfico que tenía Ernesto Samper. Pero escuchemos lo que dijo Fernando Botero en su momento en una entrevista. Referíamos a eso, que era el cartel de Cali, como esa gente. Y reveló el momento exacto en el que Samper decidió recibir el dinero de su hermano Rodríguez Orejuela. Y de pronto me dice: oye, Fer, va a tocar aceptar el dinero de esta gente. E incluso contó quién estaría a cargo del manejo de los dineros calientes. Me dijo así como en forma muy clara: yo quiero que el dinero que va a entrar, la persona que diga cómo se reparte es Horacio. Y no valdría la pena tener en cuenta las encuestas. Y Samper me contestó, y perdone la expresión, pero quiero ser muy literal: no sea tan huevón, qué encuestas ni qué nada, lo que diga Serpa. Botero fue el único que estuvo preso, los demás fueron exonerados y 20... Como ya escuchamos, Botero fue el único que estuvo detenido y los demás fueron exonerados, evidentemente, porque la justicia en este país, como diría el general Bedoya, el general que estuvo en ese momento en toda esta situación, es inexistente, inoperante. Pero adicional a este vínculo con los hermanos Rodríguez Orejuela, unos capos, también tenía Ernesto Samper vínculos con alias La Monita Retrechera, quien era una reconocida mujer con cuestionables relaciones también con capos del narcotráfico, y quien, según algunos, sería el enlace con los hermanos Rodríguez Orejuela. Finalmente La Monita fue asesinada y nadie supo quién la asesinó ni los motivos, pero lo cierto es que tuvo vínculos con Ernesto Samper. Aquí
en esta declaración, bueno, no tiene audio, pero en esta declaración Fernando Botero hablaba acerca de esa relación de la monita retrechera con el cartel de Cali y de todos esos vínculos que, bueno, que ya nosotros los hemos conocido. Pero yo también quise traer acá uno o el primero de los narcocassettes que fue entregado al doctor Andrés Pastrana en su momento para que nosotros recordemos un poco el nivel de permeación de alguna manera que tenía estos narcos en la política del país. Escuchemos porque en realidad es una conversación de los hermanos Rodríguez Orejuelas, pero es bastante cuestionable acerca de todo lo que nosotros hemos tenido que vivir en nuestro país en materias de corrupción y de todo este tipo de alianzas que de alguna forma están llenas de sangre. Bueno, ¿cómo ves las cosas de San Pedro? Pues está en manos de ustedes. Qué cosa tan curiosa, ¿no? La cosa de la... Pero entonces, ¿por qué Medina anda diciendo que Santo Domingo, que lo que le quieran dar? No, es que eso tampoco es... Así nos dijo ese día. Sí, yo lo oí, pero eso tiene tanto de largo como de ancho. Ellos tienen un límite y entonces eso también... Mira, la realidad es que necesitan 5.000 millones. De los cuales tienen conseguido 2. Necesitan 3 y ustedes. Eso lo sabe. ¿Sí? Sí, eso está decimado. Claro, güey, puta, y yo en cambio no me dan ni 5 a mí. No, pues es que uno no puede arreglar la vida nosotros. Ah, pero en cambio tengo que ese hacer... es el problema, es la pequeña... Sí, pero en cambio tengo que hacer todo. Escuchen esto porque en realidad es abominable la certeza que tenían los hermanos Rodríguez Orejuelas acerca de esa ayuda que iba a llegar del próximo presidente, que obviamente era Samper y que fue Samper, y toda la colaboración que ellos iban a recibir de parte de esta clase política que en realidad es bastante perversa y que marcó de alguna manera la historia de nuestro país. Ahora, el día que vos seas candidato presidencial y tengas el 47% de la opinión, no solo tenés eso, tenés hasta la vida de nosotros. Bueno, pero entonces... bueno, pero lo del cambio sí me lo vas a hacer, ¿no? Sí, donde gane Samper, al otro ya tiene el cambio. ¿Ah? Donde gane Samper, al otro ya le hago el cambio. Donde gane Samper me tiene que dar... No. Donde gane Samper, al otro ya le hago el cambio. Yo no sé entre los 4 que le íbamos a regalar. Ah, bueno. Sí, bueno. Pero donde gane Samper, al otro día yo se lo estoy cambiando de mi... No esté pidiendo en un sitio y en otro. Yo se lo hago. Sí, bueno. Y entonces se reúnen los 4 y me ayudan. Eso sí ya es diferente. Bueno, mire, es que le quiero contar que esa conquista que hicimos, más las que hemos hecho, tienen los tipos asustados. Es que lo del tipo en la costa fue berracamente apoteósico. Lo de Miguel, lo de Massa. Sí, pero... Es que mire, lo bueno de Massa es que él no sacó los votos. Miren los capos del proceso 8000, cómo hablaban de manera descarada acerca de los beneficios que traría Ernesto Samper a su organización y a ellos mismos. Ahí sigue Ernesto Samper dando clases de moral porque desde que él fue o le fue solicitado que se retirara del cargo de la presidencia, dijo aquí estoy, aquí me quedo. Y bueno, como diría también Horacio Serpa, mamola, él no se fue, ahí se quedó y hoy sigue aquí en el país dando clases de moral. Pero en todo este episodio trágico y oscuro de nuestra historia y de la vida de la vida política de los zurdos y esa impunidad que siempre los ha cobijado, es importante resaltar el papel de nuestras Fuerzas Armadas, quienes jamás han estado al servicio de una dictadura, quienes jamás han estado al servicio de narcopresidentes, y esto lo podemos ver con el general Harold Bedoya, quien en su momento no le temblaron los soles para decirle a Samper, renuncie, no sea cobarde. Escuchemos lo que ha dicho el general acerca de ese episodio. Al comando del ejército
ya estaban queriendo hacer un despeje por allá en la Uribe. Recién usted se posesiona. Recién posesionado en mayo, eso fue en mayo del 95. Entonces empezaron con el despeje de la Uribe. Entonces yo dije, ¿despeje de la Uribe? ¿Cómo así? Despeje. A mí nadie me comentaba nada. Entonces yo me reuní con un grupo de asesores de alto calibre de este país y les dije, bueno, el problema es esto. El ejército tiene una responsabilidad constitucional y se está hablando de un despeje. ¿Eso qué es? Eso es un delito que se llama traición a la patria, no cumplir con los deberes de la Constitución, el ejército. Entonces, vamos a sacar, díganme qué es lo que hay que hacer para que el gobierno entienda la posición de los militares. Y se hizo un documento que se llamó Informe sobre el despeje de la Uribe. ¿Por qué el gobierno quería despejar la Uribe? Porque quería hacer lo mismo que hizo Pastrana en el Caguán. Quería iniciar diálogos de paz con la FARC. Iniciar diálogos de paz con las FARC allá en la Uribe. Y entonces había que entregarles la Uribe y que el ejército se saliera para que ellos hicieran. Este episodio en nuestra historia, para de pronto los jóvenes que llegan a ver el programa, se conoció como ruido de sables. Y fue la posición vehemente y de firmeza que mantuvieron los altos mandos militares en cabeza del entonces general Harold Bedoya, donde dijeron, ¿cómo así? Esto no es lo que le conviene al país, entonces nosotros estamos ante la entrega del narcoterrorismo, porque, bueno, nosotros los jóvenes no hemos tenido que sufrir ni padecer los horrores de las FARC. Y hoy la historia tristemente ha cambiado un poco y bueno, ya sabemos nosotros qué sucedió con todo este tema del proceso de paz. Esos personajes a los que se enfrentó el general Bedoya, enfrentaron otros generales, militares, soldados, en fin, son los que nosotros hoy tenemos tristemente en el Congreso por cuenta de esa clase política que realiza pactos con el narcoterrorismo del país. Pero este no fue el único episodio donde hubo un choque frontal entre el general y Ernesto Samper. No es por las fuerzas militares ni por la cúpula militar, es por usted. Usted es el que debe de renunciar. ¿Por qué no renuncia? Yo no renuncio porque no. Entonces, pero sí que las fuerzas militares, el comandante renuncie. Piénselo, presidente, yo no voy a renunciar. Esos eran los diálogos. Pero se le enfrentó duro usted al presidente. No, pues de frente, pues es que yo le hablo a la gente así. Es de resaltar el valor del general Bedoya en su momento frente a todo este escándalo del ingreso de dineros calientes a la campaña a la presidencia. Y efectivamente, los hermanos Rodríguez Orejuelas, yo creo que en la historia del país son los únicos que pueden decir que pusieron presidente de una forma casi que pública frente a los ojos de la Corte Suprema, frente a los ojos de la justicia y bueno, frente a los ojos de un país que finalmente ha marcado su historia por este tipo de episodios tan dolorosos. Lastimosamente, la memoria o la narrativa que de los colombianos va cambiando a través del tiempo gracias a la construcción que hace la izquierda o la reconstrucción que hace la izquierda de este tipo de hechos, donde lastimosamente los jóvenes no conocen la verdad y terminan apoyando de alguna manera este tipo de hechos que en su momento, si bien no tuvieron una sanción judicial, sí tendrían que tener una sanción social por parte de aquellos que queremos este país y por parte de aquellos que definitivamente no queremos que estos personajes lleguen a la presidencia. Sí, Gustavo Petro llega a la presidencia acompañado de Ernesto Samper, quien fue protagonista del proceso 8000, quien fue protagonista de este hecho vergonzoso y quien de alguna manera terminó siendo el presidente de los colombianos con dinero bañado de sangre, porque eso es el narcotráfico. El narcotráfico es dinero caliente que cobra vidas, que en los países destruye familias
Y yo considero que esto es también un tema para replantearnos acerca de estos apoyos. Tampoco olvidemos que en su momento el presidente Álvaro Uribe denunció que el cartel de Cali había financiado al movimiento 19 de abril o al M19, grupo criminal al que perteneció Gustavo Petro. Este es el panorama que nosotros hoy tenemos. La historia hay que contarla bien y contarla mucho, repetir la verdad para poder combatir todas las mentiras que la izquierda monta y para que nosotros los jóvenes más tarde entendamos que nuestro país tiene una historia que no puede ser olvidada y tiene una historia que merece que nosotros los jóvenes la leamos y de alguna manera aprendamos de esos errores que han puesto a nuestro país en lugares vergonzosos a nivel de América Latina y ante los ojos del mundo. Esto ha sido todo por hoy en La Otra Cara. Espero verlos en un nuevo episodio y bueno, no olviden suscribirse al canal de YouTube de Contrapoder 3.0.